hacerle drag and drop y entonces unir mi origen a mi componente SID. Una segunda recomendación, para mí es importante el orden, el tamaño de los controles es bastante importante para ayudar al mantenimiento de los paquetes. Cuando le den doble clic a su transformación de tipo Slowly Changing Dimension, se aparece un wizard. El wizard entonces nos explica un poco de qué es lo que va a hacer aquí. Lo primero que necesitan es decir cuál es la conexión que me va a traer la tabla que está en el Data Warehouse, o sea, la que va a tener los Slowly Changing Members. En este caso, la que va a tener eso es mi Data Warehouse, no mi fuente. Por tanto, voy a cambiar de conexión ahora, SID to demo DW, y aquí entonces voy a seleccionar mi dimensión de clientes, DIN Customer. Cuando abro esta tabla, fíjense lo que me pide el wizard, es decirle lo que necesita el wizard para saber que determinada fila es una nueva versión de una preexistente. Lo que necesita para ello es un business key. O sea, ¿cuál va a ser la clave que me ayude a identificar que este row o esta fila es una nueva versión de una existente? En este caso, para mí es el account number, ya que es mi identificador único de cliente. Entonces yo digo que de las input columns es lo que viene de donde, de mi fuente de datos customer, que está en mi base de datos source, input column account number, y en mi dimensión también en este caso tiene el mismo nombre, pero esto viene de mi dimensión DIN customer, y entonces esto lo identifico como mi business key. Todos los demás le voy a decir que no es un key, simplemente le voy a dar next. Ahora entonces me pregunta cuáles son las dimensiones, cuáles son las columnas de mi dimensión que yo quiero manejar como un SID. En este caso voy a elegir cada una de las columnas y le voy a decir qué tipo de cambio tengo. Estoy agregando todas las columnas de mi dimensión y entonces fíjense que aquí la segunda columna me pide indicar qué tipo de SID voy a manejar. El primero es un Fixed Attribute, que en este caso indica que esta columna no debería aceptar cambios. Cuando uso esto, por ejemplo, si yo tengo una columna que sé que no debe cambiar en el tiempo, no sé, tal vez, ¿qué puede ser? La nacionalidad, bueno, aunque eso podría cambiar, la fecha de nacimiento probablemente. Bueno, en algún caso donde yo asuma de que no hay errores en mi fecha de nacimiento, yo puedo decir que la fecha de nacimiento es un Fixed Attribute o es algo que ya no debería cambiar en el tiempo. En este caso yo quiero identificar a mis atributos como que sí cambian. Para ello tengo dos opciones, Changing Attribute y Historical Attribute. El Changing Attribute entonces quiere decir que esto lo va a manejar como un SID tipo 1. ¿Cuál era SID tipo 1? Que él entonces cuando detecte un cambio, en este caso en la columna Children o hijos, él va a hacer una actualización directamente en la misma fila que ya tiene el dato, o sea, va a perder la historia. Ese es un Changing Attribute. Pero en nuestro caso lo que queremos hacer es que sea un Historical Attribute, porque quiero que guarde la historia. Por tanto, todos estos atributos que tengo los voy a marcar como Historical Attribute para que entonces cree la lógica del SID2. Voy a darle Next, sigo el wizard. Ahora, como vieron, como vimos en la parte de la presentación, para hacer el manejo del SID2 necesito entonces alguna forma para llevar el control de cuál es la versión vigente de determinada instancia o determinado miembro de mi tabla, en este caso de mis clientes. Entonces tenemos varias opciones, o en este caso dos opciones. La primera es usar una columna, una sola columna que me permita decir que la versión es actual, ¿sí? O sea, yo puedo crear una columna que me diga is active o que es activo
y donde yo guarde el valor true o false, o verdadero o falso. O la otra opción es usar fecha de inicio y de fin para identificar cuáles son los vigentes y cuáles son los expirados. ¿Sí? Vamos a irnos por esta opción. ¿Por qué? Porque esta me da mucha más información. En la versión de usar una sola columna, yo solamente voy a saber si la columna es activa o expirada, pero nada más. Con esta segunda opción yo puedo saber desde cuándo estuvo vigente esta columna y hasta cuándo estuvo vigente, lo cual es importante para tomar algunas decisiones. Entonces, start date column, yo le voy a decir que voy a usar como start date mi SCD start date. Esta es la columna de mi dimensión customer. Y como end date column voy a usar SCD end date. Ahora, él me pregunta cómo quiero alimentar estos valores. Entonces me da opción de usar algunas variables del sistema. En este caso puedo usar la hora, la fecha y hora del container, de cuando inicia el container, en este caso mi data flow, ¿sí? O sea, en tiempo de ejecución va a tomar la fecha y hora de cuando se inicia la ejecución de mi data flow, y entonces ese es el dato que usaría para alimentar mi SCD start date o SCD end date. Otra opción es creation date, que es de cuando creé el paquete, o start time de la ejecución del paquete. Vamos a usar el container start time, que es la más cercana de la ejecución. El wizard me muestra una última página si quiero habilitar los miembros inferidos. No lo voy a tocar ahora, lo voy a deshabilitar, ¿sí? Los miembros inferidos sería otro tema, pero en mi caso no voy a soportar miembros inferidos. Entonces termino el wizard y automáticamente entonces Integration Services me crea una serie de transformaciones y me las pone en mi data flow. Voy a ordenar un poco esto para que sea mucho más gráfico. Entonces vamos a darle el mismo tamaño. Ok, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos entonces nuestra fuente de datos. Aquí viene nuestro row de la fuente, recuerden. Esto es de la fuente. Entra al proceso del componente SCD. Y entonces, aquí ahora el SCD va a funcionar como una caja negra. Él va a leer las filas que vengan de la fuente y las va a comparar contra lo que ya existe en mi dimensión de customer, que está en mi data warehouse. ¿Y cómo las va a comparar? Las va a comparar primero usando el business key, que en mi caso es el account number. Recuerden que dijimos account number. Va a compararlo, el account number de la fuente contra el destino, y si encuentra una ocurrencia igual, va a decir que eso es... va a decir entonces que ya tiene una versión para el row que está viniendo nuevamente. El segundo paso va a ser, ok, ya sé que tengo entonces la misma versión, ya sé que tengo una ocurrencia similar en mi data warehouse, y la pregunta que va a hacer ahora es que si hubo algún cambio. Entonces yo puedo tener el mismo account number, pero ahora debe comparar si algún atributo cambió. Si cambió el nombre, el apellido o la región, o cambió el número de hijos. Si ese es el caso, entonces va a trabajarlo como un historical attribute insert, ¿sí? O sea, va a venir por este lado del flujo, por el lado derecho, y va a hacer el proceso del SCD2 de manera histórica. En el caso de que el SCD customer, en este caso el SCD transformation, no encuentre un récord similar en mi dimensión de customer, entonces él va a decir que esto es nuevo. Ya que no existe aún ninguna versión en DIN Customer, esto se trabaja como una nueva versión. Entonces va a ir directamente por este lado del flujo, y al final entonces tiene un union all que une los dos caminos. Ok, ¿qué es lo que hace aquí? Vamos a repasar un poquito. Si voy por el lado histórico, fíjense lo que hizo aquí. Está alimentando mi columna SCD end date y le está asignando el valor de la variable system container start time, que es el que usamos en el wizard para alimentar el valor de la expiración.